Saludos mi gente, Dios te bendiga. Hoy estoy cómodo, ¿verdad? Ya con casi ya me estoy acostando, tengo mi franela, ahorita me la quito para acostarme. Entonces, este es el video del día de hoy, ¿verdad? O sea, hoy subí dos videos. Entonces, el video de hoy que te voy a hablar es las medidas a tomar con respecto a nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, espero que tengas tu lápiz, papel, ¿verdad? Y tu Biblia a la mano. Tres pasajes bíblicos vamos a estar escogiendo para hablar acerca de las medidas a tomar con respecto a nuestros pecados. La primera es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y Proverbio 28, 13. Más o menos te voy a leer rapidito, te lo voy a repetir. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, estoy leyendo aquí mis notas, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Oiga lo que dice Pablo, ¿verdad? Y el proverbio del sabio Salomón es el 28, capítulo 28, versículo 13. El que encumbre sus pecados no prosperará. O sea, el que oculta sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la base bíblica de las medidas a tomar con respecto a nuestros pecados. Entonces, al hablar de tomar medidas, ¿qué tú pensarías? ¿Verdad? Con respecto a cualquier tema, pero en este caso a nuestro pecado. Entonces, nos referimos a seguir, escucha esta parte que es muy importante, nos referimos a seguir la dirección del Espíritu Santo para eliminar todo lo que impide el crecimiento de la vida eterna o de la vida divina, vamos a llamarlo. Una vez que nos hemos entregado a Dios para ser usados por Él, Dios tiene que lavarnos, ¿verdad? Disciplinarnos. Y una palabrita que le puse ahí, purgarnos. Usted sabe lo que es un purgante, ¿verdad? Imagínense que ustedes la van a hacer. Por ejemplo, yo me tengo que hacer una endoscopía, tengo que purgarme. ¿Y para qué? Para limpiarme el estómago, para cuando vayan a hacerme la endoscopía, todo lo que tiene que ver con mi intestino esté limpio. O sea, yo voy a purgar mi intestino. Eso mismo hay que hacer o hace el Señor con nosotros. Entonces, purgarnos, ¿verdad? Asimismo, de todo lo problemático en nuestro ser, de tal manera que lleguemos a serle útiles. Es semejante, o un ejemplo, a cuando queremos usar un vaso. Primero que usted hace, lo lava y cuando está completamente limpio, entonces lo podemos usar. Antes de consagrarnos o si abandonamos nuestra posición de personas que se han consagrado al Señor, no nos daremos cuenta de cuánto necesitamos ser lavados. Por lo tanto, si anhelamos cumplir el propósito por el cual nos hemos consagrado, debemos enfrentar todo impedimento que surge en nuestro ser. De entre todos los obstáculos que tienen que ser superados, los pecados son los más grotescos, los más contaminadores y los más evidentes. Así pues, después de habernos consagrado, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Lo importante de confesar nuestro pecado es que usted no tiene que confesar su pecado a un hombre, ni a un pastor, ni a un padre de ninguna iglesia. Escúcheme bien. Usted lo hace directamente, ya es con Dios. Porque por eso en el video que hice, de los dos videos que hice hoy, acuérdese que Jesucristo murió por usted, por mí, y derramó su sangre, y el velo se rompió. O sea, ya ahí mismo se quitó eso de usted ir a donde hombre, de que confesar su pecado. ¿Verdad? O sea, yo espero que después de este video usted elimine eso. Y usted hable directamente con Dios como usted habla con un amigo, porque al Señor le gusta eso.
que usted le hable. Entonces, el fundamento bíblico, óigame bien, los siguientes pasajes nos proporcionan el fundamento bíblico en el que nos basamos al tomar medidas con respecto a nuestros pecados. ¿A dónde dice eso, Robert? Vamos para allá. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 26. Vamos a buscarlo aquí en la tablet que tengo aquí. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 23. Versículo 23 hasta el 26. Déjame sombrearlo aquí para que se me haga más fácil leerlo. 23 hasta el 26. La palabra de Dios se me olvidó arrancar, ¿verdad? Que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto sí lo quiero leer, por eso lo estoy diciendo ahora. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso dice Mateo capítulo 5, versículo 23 hasta el 26. Entonces, dice una parte de lo que acabamos de leer, tiene que ver con que con la reconciliación y que te pongan buena, o sea, ponte de acuerdo. ¿Verdad? Se refiere entonces a esa parte, cuando te pones de acuerdo y a la reconciliación, se refieren a la relación que tenemos con otros. Y luego en 2 de Corintios, capítulo 7, vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjeme sombrear esto. Entonces, dice limpiémonos. También se refiere a las medidas que debemos tomar con respecto a nuestros pecados. De manera similar, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: confesamos, alude a las medidas que debemos de tomar con respecto a nuestros pecados. Por último, en el Proverbio 28:13, la frase confiesa y se aparta, ¿verdad? También nos habla de ciertas medidas necesarias para lidiar con nuestros pecados. Vemos en las escrituras citadas, en los pasajes que te acabo de mencionar, qué medidas debemos tomar con respecto a nuestros pecados con relación a los hombres. Debemos reconciliarnos y estar en buenos términos con ellos con relación a Dios, ¿verdad? Una cosa es el hombre, otra cosa es Dios. Debemos confesar nuestros pecados y con relación al pecado mismo debemos apartarnos de este. Así pues, cuando hablamos de medidas a tomar con respecto a nuestro pecado, nos referimos a estas maneras de dar resolución definitiva a los pecados cometidos. Entonces, ya en la recta final, aquello con respecto de lo cual debemos tomar medidas, ¿verdad?, tocante a nuestro pecado. Aquello respecto de lo cual debemos tomar medidas son los pecados que hemos cometido. Hay dos aspectos con respecto al pecado: la naturaleza del pecado interior y el acto de pecar exteriormente. Cuando hablamos de tomar medidas con respecto a los pecados, nos referimos a los pecados manifiestos en nuestra conducta externa, a los pecados cometidos, ¿verdad? Entonces, en nuestra conducta externa, ¿qué constituye pecado?
Entonces ahí te va a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo de los 17. Dice, toda injusticia es pecado. Vuelvo y te repito para que lo note y lo lea. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. En 1 de Juan, también capítulo 3, versículo 4, dice, el pecado es infracción de la ley. Ambas referencias muestran que en nuestras acciones todo acto de injusticia, de infracción de la ley, constituye pecado. Entonces, por eso como cristianos debemos de andar, ¿verdad?, en orden. Entonces, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, Romanos, déjame buscar aquí Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. 14 y 15, lo voy a leer rapidito. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles somos usted y yo. Ahí cuando Pablo estaba hablando a los romanos, cuando habla de los gentiles, son los que no son del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Todo el que no desea del pueblo es gentil y entramos gracias a Jesucristo y al rechazo de ellos. Entonces dice que los gentiles, los cuales no tienen ley, son ley para sí mismos. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces su conciencia es la ley que está presente en ellos, la cual les da testimonio y sus pensamientos, ¿verdad? Óigame bien, le voy a repetir porque esto no quiero que se me confunda. Dice en sus corazones, ¿verdad? Su conciencia, óigame bien, es la ley que está presente en ellos, la cual les da testimonio y sus pensamientos o bien los acusa o bien los excusan, ¿verdad? Toda acción que sea correcta o conforme a la ley es justificada por nuestra conciencia, y todo acto que no sea correcto o no esté en conformidad con la ley es condenada por ella. Todas las acciones, por lo tanto, que sean contrarias a nuestra conciencia, constituyen pecado y deben ser confesadas. Entonces no puedes dejar que tu conciencia te traicione. Y además, somos seres humanos, tú sabes que cuando tú haces algo mal, te remuerde, como digo yo, te remuerde la conciencia, ¿verdad? Para ser una persona justa. Y tú mismo puedes decirte, cónchale, hice esto mal. Entonces, debes confesar al Señor Jesucristo esa falta, ¿verdad? Si te acuerdas, si tú lees la Biblia un poco, de lo que te estoy exponiendo, David fue una persona que pecó muchísimo. Yo creo que uno de los que más pecó fue David en la Biblia. Pero no era tonto el tipo. El tipo que hacía, se alejaba del pecado, que es lo que te quiero dejar dicho aquí. Él cometió un pecado, ¿verdad que sí? Y iba y se humillaba y decía, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y ya no cometía más ese pecado. Y si tenía que irse de ese sitio, se iba. O sea, el tipo no era estúpido, ¿te entiendes? No te estoy diciendo que si tú cometes una falta, ¿verdad?, te va a mudar donde tú vives. No, tienes que echar el pleito. Lo que tienes que es confesar tu pecado al Señor, ¿te entiendes? Y si en algún momento ya tú ves que en última instancia te tienes que ir, bueno, pues te va. Entonces ya estamos en la recta final. Con respecto a los pecados que cometemos, existen dos aspectos. Uno, la cuenta de los pecados y el acto de pecar. La cuenta de los pecados se refiere a los hechos injustos e ilegales, los cuales ofenden la justa ley de Dios, ¿verdad? Y resultan en el historial de pecado que tenemos con respecto a la ley de Dios. En el futuro, Dios nos juzgará según esta cuenta, ¿verdad? Entonces, el acto de pecar es la acción misma que resulta en dicha cuenta.
Estos actos pecaminosos están siempre carentes de la gloria de Dios y de una manera perceptible o imperceptible hieren a otros. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Robar es un acto pecaminoso y al hacerlo no solo traemos vergüenza al nombre de Dios, sino también dañamos a otros, al que usted le roba, ¿verdad? Y a su familia también, ¿verdad? Porque vamos a estar claros. Entonces, para concluir, esto constituye el acto de pecar. Al mismo tiempo, hemos transgredido la ley de Dios. Así, con respecto de su ley, tenemos un historial de pecados, por un lado, con respecto a nuestro historial de pecados. Entonces debemos arreglar cuenta con Dios y por otro tenemos que tratar a cuenta los pecados que cometemos. Mi gente, lo voy a dejar hasta aquí. Recuerda dejarme un comentario, suscribirte, comparte para que otra persona pueda ser edificada. Que Dios te bendiga. Entonces mañana tempranito en la mañana hago el que toca de mañana. Deja ver qué le voy a poner mañana. Tengo aquí el fundamento en el que las medidas con respecto a los pecados se basan y las medidas a poner en práctica con respecto a los pecados también está ahí. Y también tenemos separarnos del mundo, la diferencia que hay entre el pecado y el mundo. Le voy a hablar de ese, que ese puede ser que le agrade mucho a ustedes. Eso es separarnos del mundo, ¿verdad? Ya saben, la diferencia que hay entre el pecado y el mundo. Mi gente, bye bye. Dios le bendiga. Bye. Hasta mañana.